la continuidad, la perseverancia, es uno de los factores que hacen que el desarrollo de una persona con síndrome de Down sea mucho menos diferente al de una persona común y corriente. Dejar las terapias o no hacer las terapias va a significar una desventaja para esas personas. Es la familia la que tiene que garantizar el éxito de las terapias con sus niños. Lo que hace la terapia física es evaluar primero cuáles son las capacidades que tiene esta persona y cuáles se deben potenciar más para poder hacer un tratamiento adecuado. Y en base a eso se utilizan diferentes recursos o métodos terapéuticos que existen en la actualidad. El más utilizado en niños con síndrome de Down para la parte motriz es el de Castillo Morales, por ejemplo. Hola amigos, ¿cómo están? Otro capítulo más de este podcast Modo Síndrome de Down, que lo hacemos con mucho cariño Andrea y yo, Tere. Pero en esta oportunidad tenemos a un gran invitado. Él es Aníbal Illescas. Él es terapeuta físico, tiene una gran experiencia y te tenemos a ti, Aníbal, con mucho gusto. Queremos que nos transmitas toda tu experiencia, que creo que es muy útil para toda nuestra comunidad. Bienvenido. Gracias por la invitación, Andrea y Teresa, y acá presto a resolver todas las dudas y conversar ampliamente acerca de lo que tú acabas de comentar, ¿no? La experiencia. Aníbal, coméntanos desde tu profesión, ¿cuál es la importancia de la terapia física en las personas en general y aparte en las personas que tienen algún tema, algún reto físico que cumplir? Muy bien. Gracias porque esto permite informar un poco acerca de esta carrera que no es muy bien conocida o tal vez un poco confundida con otras especialidades. La terapia física busca lograr en cualquier persona dos grandes capacidades o tiene dos grandes objetivos. Uno de ellos está relacionado con la funcionalidad, el hecho de ser funcional como ser humano, es decir, valerme por mí mismo para desarrollar cualquier actividad cotidiana, actividad de la vida diaria. Y el segundo objetivo o el segundo aspecto que busca lograr la terapia física es mejorar la calidad de vida de todas las personas. En esos dos aspectos estriba el rol de la terapia física. Por ejemplo, si tenemos una persona que conversábamos hace un momento, su vida transcurría de manera normal y de pronto sufre una amputación de las extremidades inferiores, entonces esa persona va a perder la capacidad para poder caminar, deambular de manera independiente. Lo que hace la terapia física en conjunto con todo el equipo de salud es lograr que esa persona vuelva a caminar con los medios necesarios para hacerlo, con las ayudas necesarias para hacerlo, pero que vuelva a caminar. Es decir, que recupere esa capacidad funcional que perdió como consecuencia de la amputación. Y esto, ineludiblemente, va a hacer que mejore su calidad de vida. Entonces, son los dos grandes aspectos que busca siempre la terapia física en cualquier persona, como tú bien lo acabas de mencionar. En el caso de las personas con síndrome de Down, el síndrome de Down, por definición, es una condición con la que nace un ser humano con muchas pocas o algunas características fenotípicas, motoras, intelectuales y del organismo en general. Entonces, estas condiciones, estas secuelas que nosotros le llamamos como en terapia física, deben ser tratadas por diversas especialidades. Aquellas que tienen que ver con el movimiento, con el aspecto motor, son tratadas por el terapeuta físico. Por ejemplo, el tono muscular, el bajo tono muscular, la poca fuerza muscular, los problemas de coordinación, de equilibrio, los patrones de movimiento que debe ganar un niño desde que nace hasta que se para y camina, como son el que controle su cabecita, el que se mantenga sentado, el que pueda gatear, el que pueda ponerse de pie, dar sus primeros pasos hasta caminar y correr. Es ahí donde trabaja el terapeuta físico con diferentes recursos que va ganando durante su formación universitaria. Aníbal, o sea, un chico que nace con síndrome de Down debería o es recomendable que empiece de inmediato con la terapia física y hasta qué edad o cómo, en qué momento sueltas tú a tu paciente. Muy buena pregunta. La terapia física debe empezar desde el primer día en el que viene un niño con síndrome de Down a este mundo. Porque como dije hace un rato, no hay niño con síndrome de Down que no tenga bajo tono muscular. Entonces, hay que mejorar el tono muscular para que el retraso del desarrollo motor de un niño con síndrome de Down no sea el que marque la diferencia. O sea, que se recorten los tiempos en los que el niño alcanza sus capacidades motrices, ¿de acuerdo?
y que no sea esta una diferencia que marque una comparación con un niño sano, por ejemplo. Para citar un ejemplo, un niño sano en promedio camina al año. Digo niño sano para que entendamos la diferencia, ¿de acuerdo? Está mal usado el término. Pero un niño con síndrome de Down, si no hace terapias, debería caminar en promedio a los 2 años. Eso es hay estudios que revelan eso ya. Entonces, para minorar ese tiempo de diferencia, la terapia física debe intervenir desde el primer momento de nacimiento del niño. Ahora, ¿hasta cuándo? Eh, Ahí hay un tema a discutir porque no hay un límite en cuanto al tiempo de terapias que debe llevar una persona con síndrome de Down. Lo que yo digo es que hay etapas. Yo particularmente, en mi experiencia, trabajo con un niño con síndrome en la terapia física hasta que él logra caminar. Entonces, trabajo desde que nace hasta que él llega a caminar. Esta persona, una vez que llega a caminar, le damos como que un tiempo de descanso de la terapia física. En ese tiempo de descanso, la persona con síndrome de Down mejora sus capacidades motrices dentro de la marcha. O sea, camina con más coordinación y con actividades cotidianas, en casa, salidas al parque, de paseo, cualquier cosa que haga el niño como actividad particular personal. Luego, a los 3 años, yo recomiendo que regrese nuevamente el niño para ser evaluado en una subespecialidad de la terapia física, que es la psicomotricidad, donde el niño va afinando aspectos relacionados con la coordinación, con el equilibrio, con el reconocimiento o la identificación de su esquema corporal, con nociones espaciales, nociones temporales, que van a estar enfocados u orientados al desarrollo del aprendizaje, ya no del aspecto motor, sino del aprendizaje, que es otra de las áreas del desarrollo humano. Luego, en ese interín, el niño debe hacer un programa de terapia de psicomotricidad de una vez por semana, una vez al mes, dependiendo de las necesidades pedagógicas de este niño. Pero debe ser una terapia que esté de apoyo ahí en el desarrollo de estas personas. Y en la adultez, nuevamente, ¿no? La terapia física no es que deja de hacerse, sino que utiliza ayudas como son el deporte, por ejemplo. La práctica de alguna actividad deportiva, de acuerdo a la capacidad del niño. Puede de repente hacer fútbol, natación, que es el deporte, según mi experiencia, más completo para un niño con síndrome de Down. De repente tenis, de repente correr tabla, practicar de repente vóley, baloncesto. O sea, cualquier actividad deportiva que no sea competitiva, obviamente, que no sea el enfoque, sino más bien una actividad deportiva de integración social, que se identifique, relacione con otras personas con su misma condición o regulares, ¿no? Que pueda convivir y afianzar más el proceso de inclusión social, académica, familiar, entre otros. O sea, la terapia física no termina como tal, simplemente cambia de nombres o entra en modo de pausas cada cierto tiempo. Y por lo que estás mencionando, ¿tú crees que un deporte puede reemplazar la terapia física? Natación, por ejemplo, que mencionabas que es bastante completo. Más que reemplazar, es un apoyo muy importante. ¿Es un complemento? Es un complemento, efectivamente, es un complemento. La terapia física debe estar presente siempre y la práctica de algún deporte como la natación va a ser un complemento para mejorar más las capacidades motoras de esta persona. No debería dejarse de lado la terapia física. En la terapia física, me imagino que dependiendo de cómo evalúan al niño o a la niña, van haciendo ejercicios puntuales para que pueda mejorar su psicomotricidad. Efectivamente, toda intervención terapéutica empieza siempre con una evaluación, una valoración. Como dije hace un rato, no, una sola característica no define al niño con síndrome de Down o a la persona con síndrome de Down. Esta persona tiene muchas características, no solamente motrices, de lenguaje o comunicación, cognitivas o intelectuales, dependiendo del tipo de síndrome de Down. Sabemos que hay 3 tipos: trisomía pura, mosaicismo y traslocación. Entonces, cada una de estas condiciones tiene diferentes grados de afectación, por así decirlo. Entonces, hay personas que tienen una mejor capacidad intelectual, entienden mejor las cosas, y se integran más fácilmente, por lo tanto, ¿no? Pero hay personas que tienen una capacidad mental no tan desarrollada, lamentablemente. Entonces, esas personas van a tener mayor dificultad para integrarse, para incluirse, para comprender, para aprender. Entonces,
Se evalúa a la persona con síndrome de Down desde que nace y nos vamos a encontrar con un tono muscular muy bajo, con problemas digestivos, de estreñimiento, por una falta de peristaltismo intestinal. Vamos a encontrar personas con dificultades en la comunicación, en la expresión. Entonces, lo que hace la terapia física es evaluar primero cuáles son las capacidades que tiene esta persona y cuáles se deben potenciar más para poder hacer un tratamiento adecuado. Y en base a eso se utilizan diferentes recursos o métodos terapéuticos que existen en la actualidad. El más utilizado en niños con síndrome de Down para la parte motriz es el de Castillo Morales, por ejemplo. Es un método muy interesante. También está la terapia de neurodesarrollo, está el método de Bobatz. Diferentes técnicas o métodos que ayudan a mejorar las capacidades de estos niños a nivel motor. Yo como terapeuta físico hablo principalmente a nivel motor, porque habrá una terapeuta del lenguaje que trabaje la parte de la comunicación, habrá una terapeuta ocupacional que trabaje la parte de desarrollo sensorial, de capacidades relacionadas con las actividades de la vida diaria, alimentarse, vestirse, asearse. Habrá una psicóloga o psicólogo que trabaje la parte conductual, emocional, de la autoestima. Es todo un equipo el que trabaja con los niños. Los terapeutas físicos abordamos la parte motriz principalmente. Es un equipo que acompaña y que tiene que trabajar conjunto con la familia, ¿no? O sea, el resultado al final es si el equipo se compromete, especialmente los papás, ¿no? Porque lo que vayas a hacer tiene que continuar, me imagino, en ciertas cosas en casa, ¿no? O sea, es los papás también que tienen que involucrarse más. Yo siempre digo, el 99% del trabajo que hace que una persona con síndrome de Down sea más independiente, más funcional, depende mucho de lo que puedan hacer los papás y el entorno familiar. Así de simple. Los terapeutas, el equipo de terapia, solamente representa el 1%. Wow. No estoy desmereciendo el trabajo que hacemos nosotros. Nos convertimos en guías, nos convertimos en instructores de la familia, acerca de cómo estimular a su niño en las diferentes áreas del desarrollo, pero es la familia la que tiene que garantizar el éxito de las terapias con sus niños. Porque recordemos, un niño va a terapia, por ejemplo, física, en el mejor de los casos, 3 veces por semana conmigo, 45 minutos cada sesión, y se acabó. Las otras 23 horas del día, durante los 7 días de la semana, está con papá, mamá principalmente, los hermanos, los abuelos. Entonces, es el entorno familiar el que permanentemente debe estar estimulando no solamente la capacidad motriz del niño, sino el lenguaje, cantarle, hablarle, en la parte emocional, apapachar al niño, decirle cuánto lo quieres, que es muy importante. Esas cosas son muy, muy nutritivas al momento de estimular. O sea, todo el trabajo, en realidad, y el éxito en el desarrollo de un niño, de una persona con síndrome de Down, lo hace la familia. Y podría citar a muchas familias en este sentido, ¿no? No tenemos que ir muy lejos para ver eso. Hay muchas familias en las cuales uno dice, oye, pero tu hijo, ¿por qué hace todo eso? Porque la familia está ahí. La familia es el pilar del tratamiento de una persona con cualquier condición. En este caso, el síndrome de Down, la familia representa, sin temor a equivocarme y sin exagerar, el 99% del éxito de las capacidades que pueda ganar una persona con síndrome de Down. ¿Y qué barreras encuentras en este aspecto? La principal barrera, la cultural. La principal barrera, la cultura. He dicho la respuesta tan rápido que no tengo temor a equivocarme en ese sentido. La barrera cultural, muy al margen del nivel de formación que pueda tener una persona, es una de las principales barreras o estigmas que muchas familias deben superar. Hoy en día, felizmente, eso ha disminuido bastante, pero antes el tener una persona con síndrome en la familia era un castigo divino. Era el castigo porque te habías portado mal de repente en la vida como ser humano, o era porque tú como mujer principalmente tenías alguna condición, ¿no? No estabas preparada para ser madre. Esos comentarios los he escuchado directamente. O tomaste algo. ¿O qué tomaste? ¿Qué habrás hecho, pues? Y eso es un comentario muy hiriente, definitivamente, pero esa es la principal barrera que hay que combatir. Yo dicto clases en una universidad de Lima y no sabes cuánto me molesta, por ejemplo, llegar al parqueo
donde hay dos espacios para personas con discapacidad, ocupada por cualquier persona menos una persona con discapacidad. Y eso es cultura. Estamos hablando de un centro universitario donde forman profesionales. Yo no sé si la persona que se estaciona ahí es una persona, es un docente, es un personal administrativo o es un alumno. Pero ¿dónde está la empatía, la conciencia que debemos tener para con las personas con discapacidad? No desarrollamos esa capacidad. Entonces, la principal y primera barrera es esa. En el tema educativo, cuando queremos hacer inclusión, no sabe los comentarios de los otros papás. Es muy hiriente, muy fuerte. Tenemos que preparar mucho a los papás de esta persona con síndrome de Down, porque van a estigmatizar al niño, comentarios absurdos como, ay, mi hijo o mi hija va a copiar las conductas de tu niño, las conductas de esa niña, que por qué en mi salón, por qué no en otro salón. Y no, ni siquiera los niños, los papás de los niños son los que ponen la primera barrera en ese sentido. Es muy complicado, muy difícil. Habría que trabajar bastante el tema de concientización. Y no basta con poner semillas de colores diferentes, sino hay que... Un día. Un día. Hay que hacer este tipo de programas. Yo aplaudo esta iniciativa que tienen ustedes, de verdad, porque esto genera conciencia y que eso se replique con otras familias de las personas que tienen hijos con, en este caso, con síndrome de Down, por ejemplo. Entonces, la primera barrera para mí es el aspecto cultural. Luego, el aspecto administrativo, lo que las instituciones gubernamentales hacen en este sentido. Hace 15 años tuve la oportunidad de visitar la OMAPET del distrito donde vivo, no voy a mencionar para no ganarle problemas, pero la OMAPET del distrito donde yo vivo actualmente, hace 15 años, era un depósito, era más grande que depósito de útiles de limpieza, debajo de la escalera de un local, y ni siquiera tenía letrero de OMAPET. Y si la OMAPET es eso, que es el ente de la municipalidad que vela por los derechos de las personas con discapacidad, ¿qué podemos esperar de las familias? Entonces, el aspecto administrativo a nivel gubernamental de los gobernantes es otro de los problemas que deberíamos tratar de cambiar como sociedad, ¿no? Y sin salir a marchar ni esas cosas, sino hacer este tipo de campañas, por ejemplo, ¿no? En tu experiencia, Aníbal, ¿cómo ves que cuánto hace la diferencia de tener terapia física versus de no tenerla? ¿Has podido palpar casos en los que haya necesitado terapia y por, no sé, decisión, tiempo, qué sé yo, del papá o de la mamá, de la familia, no hicieron terapia versus el esfuerzo que las personas hacemos para que sus hijos asistan? Si pudieras mencionarnos un ejemplo, un testimonio que te haya pasado, que tú hayas podido visualizar. Efectivamente, muchos ejemplos, Andrea. Ahora, durante la pandemia, muchos niños con condiciones diferentes o especiales dejaron de asistir, en algunos casos, a continuar con las terapias. Claro. Por un tema de salud, miedo a exponerse, porque recordemos que estaban dentro del grupo de población más vulnerable, ¿no? Entonces, eso significó pues un stand-by en las terapias para con estos niños. Cuando regresaron, el tono muscular era mucho más bajo, habían desarrollado conductas inadecuadas, muchas conductas disruptivas, por ejemplo. En su lenguaje se habían acostumbrado a comunicarse señalando cuando ya estaban hablando. Y claro que hay una diferencia. La continuidad, la perseverancia, es uno de son los factores que hacen que el desarrollo de una persona con síndrome de Down sea mucho menos diferente al de una persona común y corriente. Dejar las terapias o no hacer las terapias va a significar una desventaja para esas personas. Sí, de todas maneras. Ahora, pero hay que poner en la mesa también este problema que es el tema económico, ¿no? ¿Cuántas personas realmente tienen derecho a un centro o acceso a servicios de rehabilitación con calidad? Sobre todo con calidad. Y no me refiero a que tenga la mejor infraestructura del mundo, sino que quienes ofrezcan este servicio sean realmente profesionales formados en ese sentido, con experiencia en ese sentido y que tengan sobre todo la vocación de trabajar con personas con síndrome de Down. Ahora que mencionas esto, me trae a la memoria un recuerdo que pasó con mi hijita. Yo la llevé a un OMAPET hace años, que tampoco voy a mencionar dónde, pero
recuerdo que habían ciertos talleres, ¿no? Tú te tenías que matricular Ajá. donde había espacio, porque nada más es eso, donde hay Sí, espacio. pues. Cuando era bebé, bueno, elegimos un espacio. Y las terapeutas no eran terapeutas, eran practicantes. Entonces, ¿qué Ujú. es lo que pasa? Agarran al niño, ya gatea, suma, sube, empiezan a dar indicaciones, ya como buenamente pueden a guiarlos por el Exacto. circuito que han elaborado. Entonces, muchos chiquitos terminaban llorando y chivateando. Entonces te dice, necesita terapia conductual, porque no obedece. Digo, pero ¿cómo va a obedecer si no te has presentado, no le has dicho Exactamente. quién eres, no le has preguntado cómo se llama, no has tenido un grado de Contacto. empatía Ajá. y luego le has tocado la mano, el bracito, las piernas, o sea, es totalmente agresivo, Falta de totalmente. profesionalismo. Y exactamente, eso no lo hacen terapeutas que realmente, que realmente están por su vocación y son conscientes de lo que hacen. Entonces yo recuerdo que nosotros nos retiramos, bueno, fue una experiencia, pero qué importante era cuando ibas donde un terapeuta y te pauteaba. Te dice, lo primero que voy a hacer, o sea, primero es que no voy a entrar, no voy a tocarlo. Lo Exactamente. primero yo tengo que conocerlo, hablar, Que ella me generar conozca. confianza. Exacto. Después de generar confianza, empieza a ver dónde tengo que tocar, Ajá. pero es un proceso, ¿no? Esto es todo un proceso. Y muchas veces las mamás, sí, también he podido ver que las mamás son las que dicen, no, pero ¿qué hora es la terapia? Mucho bla, bla, bla. Es el punto. Es que ahí es cuando el terapeuta te pone, te baja las revoluciones y te dice, ese bla, bla, bla es parte de generar confianza. Es que el terapeuta no solo trabaja con la persona que lo requiere, es con No. la mamá, con Trabaja el con la Todo papá, familia. como con el la acompañante, familia. Y somos los más difíciles. Sí, porque, a ver, esta frase que es muy sonada, detrás de una persona con una condición, en este caso con una discapacidad, hay toda una familia con discapacidad. Hay toda una familia con discapacidad. Y ustedes como más no me dejan mentir en ese sentido. Muchos creen, lo que tú has dicho, Andrea, es muy cierto en nuestra sociedad. El problema para los terapeutas físicos es que los papás nos dicen, hey, pero ¿a qué hora va a ser la terapia? Ah, deje de hablar. Que lo he traído para que usted juegue con mi hijo, para que usted cante con mi hijo. O sea, eso lo puedo hacer en la casa. Pero ahí entra a tallar la experiencia del terapeuta físico o de cualquier especialista que tiene una persona con síndrome de Down. Explicarle a los papás, fundamentar por qué es importante que él haga eso. Porque es mejor un día, una sesión perdida, entre comillas, que todas las terapias perdidas, porque todo el tiempo va a llorar y llorar, porque un bebé que no agarra confianza con un especialista, no lo va a agarrar No, nunca. jamás, ya Va a ser perdió. muy difícil, Claro. sí. Muy, muy Si no hay difícil. química la primera, y ninguna, ya Exactamente, tiene que cambiar efectivamente. terapeuta. Tiene que cambiar de terapeuta, inclusive tienes que cambiar de lugar, Claro. porque las personas asocian el Te lugar. genera un trauma. Exacto, ya ven ese lugar y empiezan a llorar, no quieren entrar, y eso se traslada hasta la casa. En la casa también lloran, se irritan, no duermen bien. Entonces, para evitar todo eso, yo siempre prefiero hablar primero con los papás. Bueno, 25 años trabajando en esto, Andrea, Claro. ¿no? Entonces, siempre hablo con los papás primero. Cuando ellos entran, le digo, ustedes no intervienen, ustedes no hablan, no corrigen nada, dejen, si él quiere tumbar toda la sesión, el ambiente de psicomotricidad, que lo haga, no hay ningún problema, pero quiero observarlo en su estado natural. Yo ni hablo con el niño, poco a poco me voy acercando, como tú bien dices, voy jugando. Me recuerdo mucho esto que hacíamos de niños, sobre todo las niñas. Cuando jugábamos en el barrio y llegaba una niña nueva, un niño nuevo, nosotros seguíamos jugando y la niña poco a poco se acercaba, ¿no? Y en pronto tú le decías, ¿quieres jugar? Y ella venía y decía, sí, quiero jugar, ¿puedo? Ya, juega, ven. Y jugábamos con ella. Algo parecido es una estrategia que uso con estos niños cuando recién los voy a contactar por primera vez. Y me pongo a jugar solo como loquito ahí y llega un momento en que el niño, la niña, por curiosidad se acerca y se va acercando. Entonces, desarrollamos un contacto saludable, ya no un contacto de rechazo o forzado, ¿no? En la primera sesión, hacer que el niño haga terapia Es real. es absurdo, no tiene sentido. Yo recuerdo también en este caso fue una terapeuta orofacial, que a Lucía le hizo muchos ejercicios y fueron 45 minutos de llanto. Llanto de Lucía, llanto de mi hijita, Llanto tuyo también, llanto por mío, dentro. no, y llanto de en ese momento Lucía tenía una nana. Ella quería llorar y me quería matar, Claro. porque decía, usted está dejando que le haga llorar. Y lloraba. Entonces, a la siguiente sesión, la verdad, yo también terminé con los nervios destrozados, todos terminamos mal. Claro. Pero cuando hablé con la terapeuta, le dije, solamente quiero que vengas, por favor, a conversar con Lucía. Y me dice, pero nada más, no se va a molestar si yo no le hago los Bueno, ejercicios. qué presión No debe me voy haber a- tenido antes ella Claro, para yo no me actuar voy a así. molestar, le digo, por favor, Claro.
tómate la hora con confianza y deja que haya química primero. No me voy a molestar. Después entrarás un hito. No, no estoy interesada ¿En qué en hable que, ahorita? claro, en que hagas todos los ejercicios Ajá. inmediatamente. Pero ella sí me contó, o sea, fue transparente conmigo y me dijo, es difícil porque los papás, lo que me han tocado estar, no, no importa si llora, tienes que entrar Sí, no, y pues. hacer la terapia, porque claro, me imagino que también son papás que están llenos de ansiedad, llenos con el tiempo que se han hecho las agendas y las han apretado para Exacto. poder ir a esa hora y sienten Es que complicado. Yo tenía un speech siempre que iba a alguna actividad con mi hijo. Era, hablar con la persona, no te voy a presionar del tiempo. El tiempo es lo que menos me importa. Lo que quiero es que poco a poco vayamos avanzando. En todo, hasta en la parte académica. Claro, Y ha claro. funcionado. Funciona muy bien. dentro de los casos exitosos, ya como finalizando todas las preguntas que tenemos, Dale, dale. ¿alguno que te gustaría compartir, un caso que recuerdes siempre, que lo uses de bandera? De bandera o, bueno, en realidad podría hablar de muchos casos, en realidad de muchos, muchos. Actualmente tenemos una niña en el centro de donde trabajo con síndrome de Down eh, que tuvo nació con un soplo cardíaco o CIV, comunicación interventricular, ¿no? Y cada vez que hacíamos ejercicios con ella se ponía más oscurita, más azulita, más cianótica, porque le faltaba oxígeno y se forzaba mucho al corazón cada vez que trabajaba. Entonces los médicos decían, tenemos que operarla en cualquier momento. Existe hoy en día muchas especialidades dentro de terapia física y una de ellas es la terapia respiratoria. Entonces empezamos a trabajar bastante con la terapia respiratoria, mejorando su capacidad de respiración abdominal, sobre todo su intercambio gaseoso, la fluidez nasal para respirar, porque ella respira siempre por la boca, o sea, tomaba aire por la boca y exhalaba por la boca, tomaba aire por la boca y exhalaba por la boca. Muy difícil respirar por la nariz. Eso ya es un problema para estos niños. Entonces empezamos a hacer fisioterapia respiratoria. Dejamos de lado la terapia física como tal. No nos enfocamos en el tono muscular en nada, sino básicamente en mejorar su capacidad respiratoria. Cuando llegó el año, tuvo su consulta con el médico y el médico se quedó bastante asombrado para bien, porque había dicho que a pesar de que el agujero no había cerrado del todo, que era lo que se esperaba, pero su capacidad respiratoria no había disminuido. Su corazón estaba muy bien, parecía una persona con CIB. Entonces, cuando le preguntaron qué habían hecho los papás para eso, le dijeron, hemos hecho solamente terapia respiratoria por recomendación del licenciado, quien les habla. Y dijo, ha sido la mejor decisión que han podido tomar. Esa niña actualmente no ha sido operada todavía, porque los médicos consideran que el agujero se sigue cerrando solito y lo más importante, su capacidad de respiración y su función del corazón no han disminuido para nada. O sea, se mantienen en buenos niveles. Eso para mí es un aliciente para seguir desarrollando más mi trabajo con estas personas, ¿no? Aníbal, una recomendación que tú le quisieras dar a las mamás o a los papás en general, si tienen que filtrar a un buen terapeuta físico, si tú llevarías a tu hijo con un terapeuta físico, o sea, ¿qué características tiene que tener un profesional físico para que tú digas, ok, con él va, o ya, con él no, porque no, estas cosas no están bien. Es La como, propuesta que él hace no está bien, te pedimos un consejo como papá, como, pero a la Ok. vez terapeuta. porque tienes ambas experiencias, ambas fortalezas. Sí, 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 de hecho soy ¿A papá. quién elegirías tú con un terapeuta físico y a quién no? ¿Qué Am, cualidades tiene que tener? es muy difícil para un papá encontrar el equilibrio entre la capacidad técnica y la capacidad como ser humano. Si encuentro una persona que tiene muy buena capacidad como ser humano y a la vez tiene mucho conocimiento o solvencia técnica en el manejo de estos niños, yo apuntaría por él. Pero, ¿cómo identifico yo una persona que tiene muy buena solvencia personal como ser humano? Desde que mi hijo acepta ser tocado por esa persona, porque esa persona lo carga con una ternura que se nota que es natural, que le canta tal vez a mi niño, cosa que ni yo hago de repente, que juega y sabe con qué tipo de juegos acercarse a mi hijo,
yo diré que es una persona que a nivel personal, como ser humano, tiene las características necesarias para poder trabajar con un niño. Y a nivel técnico, que me explique qué es lo que se va a hacer con mi hijo, qué es lo que se espera de mi hijo, en qué nivel o en qué capacidad lo encuentra después de evaluarlo. Y al escucharlo yo diré, pues sí, tiene esas características también técnicas que me agradan para yo trabajar con él. Entonces, es una combinación entre el ser humano y el ser profesional. El equilibrio entre ambos aspectos me dará la confianza necesaria a mí para decir, ok, yo me quedo con este terapeuta o con esta terapeuta. Qué interesante, gracias. De Gracias nada. porque esos son excelentes pautas para los papás, ¿no? Y que primero eh, el terapeuta y la persona que es tratada tengan afinidad. Sí, pues, sí, pues. Pero lamentablemente no son los factores que hacen que los papás elijan a un terapeuta. Lamentablemente los factores que hacen que uno elija un terapeuta es la cercanía a mi casa, el costo, el costo de las terapias, ¿no? O sea, si yo tengo una terapeuta que está a 2 cuadras de mi casa, porque pues un centro de terapia ahí, y yo no sé si será una licenciada, un licenciado, pero tiene un centro de terapia ahí de estimulación. Y tengo otro que sí tiene título de licenciado o licenciada, se ha formado 5 años en una universidad, pero queda, no sé, pues a media hora de mi casa en carro. Entonces, acá está más cerca, yo lo llevo para acá. Además, ella me cobra 5 soles, el otro me cobra 50 soles, por así decirlo. No, este acá me cobra 5 soles. Entonces, hay que tratar de sopesar mucho esos aspectos y evaluar bien a quién estamos dejando, en manos de quién estamos dejando a nuestros hijos. Es muy importante porque son tus hijos los que van a quedar en manos de un profesional y este tiene que ser pues un profesional idóneo para trabajar con tu hijo. Aníbal, muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Te dejamos para que te dediques, le des unas palabras a nuestra comunidad y sobre todo dónde encontrarte. Después nos vas a dar y va a salir tu anuncio, pero queremos que tú llegues a ellos. Ok, Teresa, Andrea. Muy bien, gracias nuevamente a Teresa y Andrea por la invitación. Encantado de estar acá. Pienso que como persona con discapacidad, quien les habla, está muy involucrado con este tema del desarrollo terapéutico de estas personas con discapacidad. Creo que es la principal motivación que hizo que yo estudiara esta carrera. Y les digo a todas las mamás y papás de personas con síndrome de Down que lo primero que deben buscar cuando tienen la noticia de que tu niño nació con síndrome de Down es el apoyo de otras personas que han pasado por esta experiencia. Yo creo que Teresa y Andrea están abiertas a esa posibilidad. Yo sé por Teresa que así es. Hemos recomendado varias veces a madres nuevas. Y luego de eso, busquen un lugar donde puedan ustedes encontrar un soporte emocional terapéutico, ¿no? Que los guíen en esta nueva aventura, por así decirlo. Tengo 25 años trabajando con personas con discapacidad, diferentes tipos de discapacidad, solamente con niños. Y actualmente estamos ubicados en ATE, que es el lugar donde vivo, donde he nacido, y dedicamos tiempo al trabajo integral de personas con discapacidad, con trabajo en psicología, sobre todo por los temas de conducta que tienen nuestros niños con síndrome de Down. También trabajamos con terapeutas de lenguaje para estimular la comunicación. Y si la comunicación verbal no se puede desarrollar, la comunicación aumentativa, alternativa. Trabajamos con terapeutas ocupacionales para el tema de desarrollo de actividades de la vida diaria y hacemos trabajos de terapia física y psicomotricidad tratando de estimular el mayor potencial posible de estas personas. A través de este podcast vamos a dejar los contactos para que puedan acercarse a nosotros. Y desde ya el compromiso para todas las personas que vayan de parte de Teresa, Andrea y de este podcast, muy interesante, van a tener la evaluación totalmente gratuita, sin ningún costo, sin ningún compromiso.
Gracias, Teresa. Gracias, Andrea, nuevamente. A ti te damos un súper aplauso y esperamos verte otro día. Cuando gusten, Teresa, cuando Gra- gusten, Andrea. Gracias, O te Aníbal. visitamos, te podemos ir a visitar a tu centro. Con confianza, claro que sí. No hay Ok. ningún problema. Perfecto, Gracias, muchas Aníbal. gracias. Ya saben que tienen el descuento para el libre para Sí, sí, la sí, evaluación. sí. Así que vayan vamos a dejar los contactos aquí abajo aquí bueno, aquí en la pantalla. Y como cerrando, ¿no? Es importante lo que nos ha mencionado. El deporte no suple la terapia física, la complementa. La complemento. La complementa. Y es un muy buen complemento. Y es un buen complemento. Exactamente. Y cuando escojan un terapeuta para sus hijos, vean primero la parte humana, la parte emocional, que va a ser el soporte de una terapia exitosa. Totalmente, Andrea. Gracias por Muchas estar gracias acá, nuevamente gracias a ustedes. amigos. Nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta pronto. Linda tarde, hasta Hasta pronto.